Hola, hoy en este programa vamos a hablar de la Biblia. Antes de empezar, vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude y nos acompañe. Te bendecimos, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Envía tu Espíritu Santo, tanto para los que están escuchando como para mí, para poder hablar según tu voluntad con la gracia de tu Espíritu. Te lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos que intercedas también por nosotros para que Dios nos ayude. Y te saludamos diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien. En este primer programa de una serie que vamos a hacer aquí en la radio, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la Biblia. Hay muchas formas de acercarse a la Biblia. En la iglesia hay cursos bíblicos que nos permiten conocer cómo se formaron, de dónde se formaron, qué tradiciones hay, etc. De eso no me voy a preocupar yo en este momento, pero si están interesados, les sugiero que busquen en la internet, pongan en Google la Biblia y se va a abrir una paginita en donde aparece una dirección en Wikipedia sobre la Biblia, que está muy completa y es muy buena como para entender esa parte. Pero de lo que vamos a intentar hablar acá en estos programas es más bien de la Biblia en cuanto a su relación directa con nosotros, porque la forma más correcta, por así decir, para encontrarse con la Biblia es viendo cómo toca a nuestra vida esa palabra. Porque si abrimos la Biblia, lo primero que vamos a encontrar en ella son historias, son narraciones del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, a lo largo de su historia, cómo Dios actuó en sus vidas. Son relatos que marcan una visión profética iluminada por el Espíritu Santo de los acontecimientos cotidianos que ellos lo veían por la gracia de Dios en relación a la intervención de Dios en sus propias vidas, en la historia. Es cierto que hay algunos libros que no son históricos, por ejemplo, el libro de Job, el Cantar de los Cantares, que no hablan de narraciones históricas, pero que sí tienen mucho que ver con la fe, y más adelante vamos a explicar un poco esos escritos. Por ahora solamente me voy a dedicar a tratar de introducir este primer acercamiento a la Biblia. Hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Como dicen los padres de la Iglesia, no se puede entender el Nuevo Testamento, vale decir, la vida de Cristo, sin conocer el Antiguo Testamento, porque el mismo Jesús dice: escrutad las Escrituras, ellas hablan de mí. Y cuando lo decía, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, por lo tanto está hablando del Antiguo Testamento. Pero tampoco se puede entender claramente el Antiguo Testamento si no es en relación a la vida de Cristo que conocemos a través del Nuevo Testamento, porque las raíces del Nuevo Testamento están en el Antiguo. Ahora, la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, tiene una cabeza que es Jesucristo muerto y resucitado. Y nosotros sabemos que Jesucristo es el mismo Dios hecho hombre por amor al hombre, porque como el hombre no puede cumplir por culpa del pecado los preceptos y mandatos que Dios le dio, el mismísimo Dios, viendo la condición de caído del hombre, se hizo hombre igual a nosotros, en todo menos en el pecado,
y Él sí cumplió a la perfección la ley que aparece en el Antiguo Testamento y que nosotros no podemos cumplir. Y como cuerpo de Cristo, que es este nuevo pueblo de Dios, dejándonos tocar por la gracia del Espíritu Santo, podemos llegar a cumplir, si estamos unidos a Cristo, todo lo que Dios nos pide. Por eso Jesucristo en una oración le decía a Dios: Padre mío, que ellos sean uno en mí como tú y yo somos uno. Y siendo uno con Cristo, somos uno con Dios. Y podemos hacer, como el mismo Jesús decía, las mismas cosas de Él y mayores aún. Otra cosa que tenemos que tener presente para poder entrar en la Escritura es que no se puede leer la Escritura como un libro cualquiera, ni se puede traducir como un libro cualquiera, porque el lenguaje bíblico no es un lenguaje cotidiano que se hablara en esa época en Israel, sino que es lo que se llama un hebreo bíblico, es decir, un lenguaje inspirado por Dios que tiene una condición, tanto en el arameo como en el koiné, que son los distintos escritos que hay en la Biblia, tienen una condición, que al ser inspirados por Dios, están narrando la historia desde una perspectiva de la iluminación que Dios le daba a los que la escribían. ¿Cuándo se escribieron las Escrituras? Cuando el pueblo de Israel se estableció. Durante los primeros años del pueblo de Israel, hablando los primeros años desde la época del mismísimo Abraham, que es cuando empieza propiamente la historia de la salvación, ya hablaremos de eso en otros programas, se empieza a llevar una tradición oral de todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel desde que estuvo cautivo en Egipto, cómo Dios lo salvó. Se hizo una reflexión inspirada por Dios de cómo fue la creación, cómo fueron los primeros años del pueblo, etc. Todo eso que está escrito se escribió con la inspiración del Espíritu Santo. Por consiguiente, cuando se traduce la Biblia, no se puede traducir a un lenguaje cotidiano, como muchas traducciones existen hoy que, queriendo llegar a la gente, han puesto la escritura en un lenguaje común, y con eso se pierde la atemporalidad de la escritura y no sirve para distintos tiempos más que para las épocas breves en que fueron escritas. Uno de los casos más perjudiciales que hay hoy en cuanto a traducciones de la Biblia es la Biblia latinoamericana. No solo está en un lenguaje cotidiano, sino que además está con una ideología detrás de tipo socialista que tergiversa muchos conceptos en cuanto a la visión que tiene Dios del hombre. Uno, que yo siempre lo resalto, es la opción preferencial por los pobres. En la Escritura no tiene que ver exactamente con el dinero. La opción preferencial por los pobres, desde la Escritura interpretada cabalmente con las palabras adecuadas, está hablando de la opción preferencial por aquellos que no conocen a Dios, que esa es la máxima pobreza que puede tener el ser humano. Y dentro de esos pobres los hay con dinero y sin dinero. Y la opción preferencial no hace distinción de clases sociales ni de cultura, hace distinción solamente entre los que tienen a Dios, que son los ricos, y los que no lo tienen, que son los pobres en el espíritu. Hecha esta aclaración, tenemos que ver primero cómo poder entender la palabra de Dios. Y ahí también tenemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo no hacía absolutamente nada sin antes orar a su Padre.
La oración es fundamental para entrar en la Escritura. Para poder comprender la Escritura, tenemos que orar y pedir el auxilio del Espíritu Santo. Y además, es importante que también nos cultivemos un poco, y aquí sí, intelectualmente, leyendo el magisterio de la Iglesia, porque la Biblia no la puedes interpretar tú a tu manera. Hay un magisterio que está inspirado por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender, así como los judíos tienen entre sus libros inspirados el Targum, que es un libro que va desglosando la palabra del Antiguo Testamento. De esa misma forma nosotros tenemos el magisterio de la Iglesia. Hay una interpretación de la Biblia que es la correcta, que es la que el Espíritu Santo ha ido inspirando a través de los siglos para que en cada época el hombre se pueda encontrar con Jesucristo resucitado. Porque en la Biblia nosotros vamos a encontrar siempre historia. Tu historia está ahí, mi historia está ahí. Y la forma correcta de acercarnos a la Escritura es buscando en qué y cómo nos toca esa palabra en nuestra vida particular. Si se fijan, les estoy hablando de una cosa muy distinta a cursos bíblicos. Les estoy hablando de un encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra. ¿Y cómo se puede hacer eso de la mejor forma? Es en una comunidad de vida cristiana que nos ayude al ir cotejando cómo Dios le habla a cada uno de los hermanos que componen esa comunidad, y vamos a ver algo extraordinario, que Dios a cada uno lo llama por su nombre, a cada uno le habla con la misma palabra a su realidad concreta, que no necesariamente es la misma tuya o mía. Viviendo en una comunidad podemos empezar a entender a nuestro Padre Celestial como un Padre vivo, aunque no lo veamos, pero que sí está preocupado por nosotros y nos enseña. Durante estas charlas sobre la Biblia vamos a ir entrando en este conocimiento. Vamos a aprender a escrutar la Biblia. Por eso es tan importante una buena versión de la Biblia, y la que yo recomiendo, que es la que se usa en los seminarios para la formación de los presbíteros, es la Biblia de Jerusalén. Una Biblia que se escribió tomando los escritos originales, y se fundó una escuela que la llevaron adelante los monjes dominicos en Jerusalén para poder redactar una Biblia que, aunque tuviese un lenguaje un poquitito arcaico, vale decir un poco anticuado en muchos casos, conservara el espíritu y conservara el sentido de los textos originales inspirados por Dios. A modo de cultura, hubo un primer canon bíblico, que eso se hizo por el año 382, con el Papa Dámaso I, en donde se revisaron todos los escritos que habían de la época de Cristo, todas las tradiciones, etc., y se escogieron aquellos que nos podían enseñar claramente el sentido de la fe a partir de la vida de Cristo. Hay muchos escritos muy valiosos que no quedaron dentro de este canon. Por ejemplo, un escrito muy antiguo que lo usaron los padres de la Iglesia y por muchos años fue una base para evangelizar, que se llama La Doctrina de los 12 Apóstoles, un opúsculo pequeñito que circuló por muchos años, pero quedó fuera. ¿Por qué?
porque lo que está ahí en ese opúsculo está en las cartas de los apóstoles. Y era más importante las cartas, los escritos de los apóstoles. Hay otra serie de libros, por ejemplo, los evangelios apócrifos, las odas de Salomón. En fin, hay muchos escritos que no quedaron dentro de la Biblia. No porque fuesen malos, aunque en sí hay algunos que son un poco fantasiosos. Hay otros que tienen algunos conceptos heréticos, sobre todo de los siglos II y III. Pero hay muchos que, teniendo una teología correcta, no eran necesarios porque ya estaba eso mismo en los escritos más tradicionales, tanto del Antiguo Testamento, de toda la tradición judaica, como del Nuevo Testamento, de toda la tradición de los evangelistas, las cartas de los apóstoles. En ese sentido, entonces, tenemos que tener claro que cuando algunos hablan de que la Iglesia ha negado ciertos escritos y todo, no, la Iglesia no ha negado nada. De hecho, dentro de la Iglesia, por ejemplo, hay una editorial, la editorial católica, la Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, que tiene editado los evangelios apócrifos, por ejemplo, y que son muy interesantes, pero que hay que leerlos con ciertos criterios, porque si no nos pueden llegar a confundir. Hay uno que a mí me encanta, por ejemplo, que narra cosas de la infancia de Cristo, pero que son evidentemente anécdotas, que Cristo hace una palomita de cerámica, la sopla y la palomita sale volando. Es precioso, muy lindo, pero eso es más bien de Nickelodeon, ¿no? Eso es como de fantasía. Y no nos ayuda mucho para la fe. Es lo mismo que todos estos milagros eucarísticos que aparecen, que uno puede ver en YouTube. Sí, son fantásticos, muy lindos, pero no nos ayudan en la fe. Porque la fe, lo fundamental, no es creer en milagros o cosas así. La fe real es encontrarse con Jesucristo. Y las Escrituras, la Biblia, nos ayudan a eso, siempre y cuando nos acerquemos a las Escrituras, ya no con un criterio intelectual, sino que nos acerquemos a la Biblia no con un criterio intelectual de saber más, de conocer más, sino que con un deseo profundo de encontrarnos con Jesucristo personalmente. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. El que abra, mi Padre y yo entraremos, y cenaremos con Él y quedaremos con Él. El Señor, sobre todo en esta época, nos está llamando y está pidiéndole a su iglesia que madure en su fe, porque hoy por hoy puede que a ti todavía te sirva prenderle velitas a San Expedito, pero a tus hijos y a tus nietos eso no le dice nada. Y más encima, si ven que tú, que le prendes velitas a San Expedito, además no toleras a tu marido o maltratas a tu esposa o no te preocupas de los hijos y estás más preocupado de trabajar como bestia para tener plata y no confías realmente en que San Expedito intercederá por ti y conseguirá lo imposible para ti, ven que hay una inconsistencia tan grande en tu vida de fe que tus hijos no están ni ahí, y menos leer la Escritura, si tú mismo no la lees. Por eso, en estas charlas que vamos a comenzar aquí en la radio, te vamos a ayudar para que empieces un acercamiento a las Escrituras. Pero desde ya te digo, mucho mejor es si tú formas una comunidad de crecimiento en la fe. Acá en la parroquia de San José hemos dado unas catequesis, ha venido poca gente, invitamos a mucha gente, hicimos toda una barrida por el pueblo, por casa, y los que respondieron fueron muy pocos, pero igual esperamos que se forme una pequeña comunidad que empiece a crecer en torno a la palabra de Dios,
para llegar a este encuentro personal con Jesucristo resucitado. Más adelante daremos nuevamente estas catequesis para formar otra comunidad y ojalá esta vez sí algunos de los que han participado en estas charlas, que han seguido estos programas de la radio, se sientan motivados para acercarse a la parroquia y formar una comunidad que les ayude en este crecimiento de la fe. Porque es cierto que solos podemos llegar al encuentro del Señor, pero el Señor lo que quiere es un pueblo que camina apoyado en el Espíritu Santo, a la luz de la fe, siguiendo el magisterio de la Iglesia, que le ayuda a entrar en la verdad más profunda de lo que es el cristianismo. Espero que esta primera charla introductoria les haya servido, que no se sientan muy agobiados si es que normalmente les cuesta entender lo que se lee, que mucha gente me ha dicho a mí, algunas personas me han dicho muchas veces, no, es que a mí me cuesta leer. Más me cuesta todavía la Biblia porque no entiendo mucho lo que dicen. Hay tantas guerras, tantas cosas. Bueno, pero ¿no es eso lo que pasa en el mundo? ¿Cuántas guerras? ¿En cuántas batallas participas tú? Cuando te peleas con tu mujer, cuando te peleas con tus hijos, cuando tienes discrepancia con la gente en tu trabajo, cuando te divides y peleas y armas unas bataholas tremendas por cosas de política. ¿No estás en guerra también tú? Pues la Biblia está hablando de esa realidad. Y también nos está enseñando cómo vivir en otra forma, apoyado en Dios,